Han leído el capítulo 9, ¿no? El 6, doctor. El 6, doctor. El 6. No se asuste. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con Lothar. Describe la doctrina de Monroe Kelly. Doctor, un hito más, ¿me puedes repetir, por favor? La doctrina de Monroe Kelly. Ok, doctor. Bueno, en esta doctrina nos dice que cuando hay... A ver, ¿cómo le explico mis palabras? Cuando hay un trauma en el cráneo, nos dice que la masa cerebral se va a mantener intacta porque va a tener, por así decir, a ambos lados una ayuda, por así decir. Por un lado va a estar el líquido cefalorraquídeo amortiguando. Espera un ratito, Lothar. Sí. Estoy con mis clases en este momento. Chao. Que me llame, no sé, Brutito, o sea que no, estoy en clases. A las 9:30. Ya, dale, Lothar. Ya, doctor. Nos dice, cuando tenemos un trauma, a nivel puede ser epidural, cuando va a haber un aumento de la presión, en este caso, el cerebro va a estar amortiguado primeramente, por un lado por lo que es el líquido cefalorraquídeo y por otro lado por un volumen venoso y arterial. A medida que va a ir aumentando el cerebro, la presión a causa de este hematoma, se dice que ambas amortiguaciones, por un lado el líquido cefalorraquídeo y el volumen venoso, van a ir disminuyendo. ¿Esto para qué? Para que el cerebro no sufra un daño, ¿ya? Pero mientras más va aumentando, digamos, una presión, estas amortiguaciones que tenemos se van a disminuir a tal punto que la masa cerebelosa, en tal caso, va a tender a lastimarse, puede decir, y por ausencia del aumento lo que hay de ese hematoma, se va a reducir tanto lo que puede decir el líquido cefalorraquídeo, ya no va a tener por dónde salir más, y hasta sus valores máximos, por así decir, tanto el volumen venoso también, y el cerebro va a empezar a deteriorarse, tratando de salir por la bóveda craneal, ya que por el agujero occipital en este caso, ya que al tener el cráneo, ya que no es una estructura elástica, tiende a querer escapar por lo que es que se llama el agujero occipital, lo que puede ir a causar una herniación, y en este caso puede ir afectando lo que es el tercer par craneal, que sería emergente de la protuberancia y el bulbo, llegando a causar una lesión. Eso es lo que entendí, doctor. Yo te he entendido, ¿no? Pero no sé qué dirá la Silvia Fernández. Yo pienso que esta es la doctrina de Monroe, de Lothar Kelly. Bueno, doctor, sí, se le ha entendido, ¿no? Pero prácticamente esta doctrina nos habla sobre la presión intracraneal. Esta doctrina nos dice que la presión intracraneal debe ser siempre constante y que cuando sucede alguna anormalidad, cuando hay un traumatismo y digamos puede haber un coágulo en lo que es el cerebro, entonces en sí nuestro organismo intenta mantener esa presión y lo que va a hacer es desplazar lo que nos decía el líquido, como nos decía nuestro compañero, el líquido cefalorraquídeo y la sangre venosa. Esto para poder amortiguar, para poder equilibrar la presión intracraneal, porque como sabemos el cráneo no es una estructura expandible, sino que es una estructura fija. Ya. A ver, Rafael, ¿cómo tú explicarías?
Doctor, creo que para hacerlo más sencillo, sería que el cráneo con el cerebro tienen mecanismos de compensación, en este caso, como ya dijeron, la sangre venosa arterial y el líquido cefalorraquídeo. Y cuando hay un quinto elemento, en este caso el hematoma, y va aumentando la presión intracraneal, vence los mecanismos de compensación y como el cráneo no es expandible, entonces esta presión empuja hacia el orificio magno. Y la principal lesión o la lesión más grave que podría tener es la herniación de la amígdala que comprime los centros respiratorios y el paciente fallece. Bien. O sea, en sus términos han tratado de explicar, se entiende a medias, pero la lectura tiene que ser un poco más crítica y tratar de explicar en forma más sencilla, cosa de que todos puedan entender. Entonces yo partiría diciendo que el cráneo, ¿no?, es una estructura rígida, hueso, que no es elástica, nada que ver, ¿no? Es una estructura rígida, que tiene una superficie interna bastante regular, el endocráneo, por la convexidad, ¿verdad? Y en la base es rugosa e irregular. Por lo tanto, ahí se entiende cómo cuando tú vas por un empedrado, cómo te sacudes, ¿verdad? En moto, en auto, en bici, lo que quieras. Eso es lo que hace el cerebro cuando recorre por el piso. Pero sin embargo, arriba en la parte interna del cerebro es bastante regular y te desplazas como en una autopista, ¿verdad? Y se mueve a placer. Entonces, dentro de esta masa, dentro de esta cavidad rígida, que es un hueso no expansible, existe lo más noble e importante de tu organismo, pues, Rocío, porque con medio hígado puedes vivir, pero con medio cerebro, chao, ¿verdad, Henry? Entonces está el cerebro, ¿no? El cerebro, la parte más importante de nuestro cuerpo. Ahora, dentro de esto, algo tiene que ocurrir para que esta masa encefálica, nuestro cerebro, sea protegido, ¿verdad? Y este cerebro se mueve en lo que es en un medio donde existen además tres componentes más, ¿verdad? Que es el líquido cefalorraquídeo, que es el componente venoso y el componente arterial. Entonces, estos 4 componentes, venoso, arterial, líquido cefalorraquídeo y masa encefálica, viven en un equilibrio, como todo en nuestro cuerpo. Cuando aparece un extraño, un invitado inoportuno, una bola de sangre, ¿verdad? Un hematoma, una bola de sangre. Entonces, este espacio no estaba preparado para la aparición de un quinto componente. Estamos hablando en trauma, ¿verdad? Lo mismo que les decía del saco pericárdico y el taponamiento. Entonces, aparece un quinto componente que generalmente es sangre, porque en otras patologías puede ser tumor, pero estamos hablando en trauma y aquí es sangre, y se llaman habitualmente hematomas. Entonces este hematoma empieza a crecer dentro del cerebro y como el cráneo no puede crecer, entonces ahí viene la doctrina de Monro-Kelly, como no se puede expandir. Entonces, ¿qué ocurre? Que no se puede colapsar la masa encefálica porque sufre, no puede disminuir o afectarse el riego arterial porque se muere el cerebro. Entonces, ¿quiénes tienen que sacrificarse? El componente venoso y el componente del líquido cefalorraquídeo. Entonces vamos a ver en uno de los videos y se ve una cavidad, ¿verdad? Un cubo cerrado con 4 componentes: encéfalo, presión arterial, líquido cefalorraquídeo y presión venosa. Cuando aparece un quinto componente, empieza, como por 2 grifos laterales, a vaciarse el líquido cefalorraquídeo y el líquido y la sangre venosa para preservar la integridad cerebral. Esa es la doctrina de Monro-Kelly. Cuando se colapsó completamente el componente el espacio del líquido cefalorraquídeo,
se agotó completamente el espacio venoso. El espacio arterial ya no se puede colapsar porque si no se muere el cerebro. Entonces en ese momento es donde el cerebro busca salir por algún lado y ahí es lo que se llama el fenómeno de herniación. La herniación a través del orificio occipital, la herniación del uncus, de la región temporal. Esa es la doctrina de Monroe Kelly. Es fácil de entender, es fácil de recordar si tú intentas explicar. Hay 4 componentes, listo, y cuando aparece el quinto, el no invitado, entonces ahí estamos en problemas, ¿verdad? ¿Y quiénes primero se van a sacrificar? El líquido cefalorraquídeo y el componente venoso hasta cierto límite. Todo en el organismo tiene, como decía alguien, mecanismos de compensación, ¿verdad? Cuando ese punto de compensación se quiebra, entonces viene el desastre. Vamos a ver entonces eso, y eso ocurre habitualmente cuando aparece el quinto componente. Y el quinto componente, jóvenes, aparece las más de las veces por un impacto, y ese impacto se llama traumatismo encefalocraneal. Vamos a ver un video con algo de anatomía. Hay que conocer, recordar la anatomía para saber dónde se ocupan los acúmulos de sangre y así poder entender la forma que toma esto. Tenemos que saber el flujo de líquido cefalorraquídeo, dónde se producen, dónde se absorben. Tenemos que saber cómo se conforman los espacios venosos, los senos longitudinal, transversal, sigmoideo. Tenemos que saber la irrigación arterial, conocer fundamentalmente las arterias meningias, ¿verdad? Y las meninges, obviamente, ¿verdad? Que son las envolturas, el papel de regalo que cubre la masa encefálica. Los tres papeles, las 3 envolturas que cubren el cerebro y la relación entre ellas y el endocráneo. El comportamiento de la estructura ósea en la base del cráneo rugoso e irregular en 3 espacios, el piso anterior, el piso medio y el piso posterior, cada uno tiene su impacto desde el punto de vista clínico, da signos y da síntomas, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo ojos de mapache, habitualmente ya estoy pensando en, Yamil. Traumatismo del base de cráneo, doctor. Sí, pero algo más específico. Traumatismo de base de cráneo, nombre, apellido paterno, y el apellido materno no tiene. Del piso anterior sería, doctor. Del piso anterior, perfecto. Más específicamente, nombre, ya has dado nombre, apellido materno y paterno. Su apodo, ¿qué se ha roto? La lámina cribosa. La lámina cribosa del etmoides, perfecto. Eso es lo que hay que saber. ¿Y cómo se manifiestan las fracturas del piso medio, Silvia Fernández? No recuerdo, doctor. Henry. El signo de Battle, doctor, los ojos de mapache. Fundamentalmente el ojo de mapache es piso anterior. Piso medio, muy bien. ¿Algo más, Rafael? Salida de otorragia y otolicorragia, doctor. Perfecto, muy bien, ya han leído. Otorragia, otolicorraquia y Battle. ¿Qué es el Battle, Rocío? Doctor, es una equimosis detrás de la oreja, más que todo al nivel de la apófisis mastoides. Mastoides. ¿Y qué refleja eso? Fractura de base de cráneo, más que todo de piso medio. Piso medio y anterior. Y Peñasco, doctor. Peñasco, doctor. Sí, doctor, el peñasco. Peñasco, ¿verdad? Yo no soy neurocirujano, pero puedo discutir con los neurocirujanos cuando veo un hematoma, cuando veo una contusión, cuando ves un hematoma epidural, subdural, y cuando le hablas en los mismos términos del Glasgow, yo creo que nosotros manejamos el Glasgow moderno y actualizado más que ellos. Ellos tienden a leer lo último que han leído es hace 10 años y con eso se quedan. Entonces, esos son los signos clínicos que uno observa en un TEC, ¿verdad? Y la otolico también puede manifestarse a nivel del piso anterior con nasolicorraquia, el sangrado y pérdida de líquido cefalorraquídeo por la nariz. Entonces, si nosotros sabemos eso,
ya podemos definir el diagnóstico de un traumatismo encefalocraneano y darle el pronóstico además, ¿no? O sea, por la gravedad de la lesión, un TEC leve, un TEC moderado, un TEC severo, en base a una puntuación que es capital de Escocia. ¿De qué clasificación estamos hablando, Angélica? Escala de coma de Glasgow, doctor. ¿Glasgow es capital de Escocia o no? No sé. No. Silvia, No lo Arias. sé. Qué Doctor. bárbaro. ¿Dónde está el Mar Rojo? No sé. Fernando Solís, ¿por qué el Mar Rojo ha salido en las noticias últimamente? No vi las noticias, doctor, últimamente. Alguien ha entrado al baño, ¿no? Alguien está sentado en el inodoro, pasando clases. Doctor, la capital de Escocia es Edimburgo, si no me equivoco. ¿No es Glasgow? Vean su internet. En internet dice la capital es Edimburgo, Glasgow, capital. mientras que Glasgow es la ciudad más grande ¿De dónde? de Escocia. Ah, estamos bien más, estábamos cerca. Entonces no es la capital Glasgow. Ya. No, es Edimburgo. La ciudad más grande es Glasgow. ¿Y por qué ha salido a las noticias el Mar Rojo? Porque hay un petrolero, un barco petrolero con más de no sé cuántas toneladas de crudo por más de 20 años secuestrado en ese lugar, ¿verdad? Oh, sí, verdad. Es el barco fantasma, le dicen, si no me equivoco, que Claro. tiene... Y está a punto de partirse, ¿verdad? Atrapado por unos rebeldes que no dejan sacar, no dejan controlarlo, y se va a partir y va a producir la contaminación más grande de todos los tiempos. 20 millones, una cosa así de petróleo, no sé cómo, 1000 pies cúbicos, no sé qué. Entonces Glasgow, ¿no? Y Glasgow dice que el mínimo de Glasgow es, Henry. La escala de Glasgow, el TEC leve. La pregunta, no te he preguntado, TEC leve, amigo. El mínimo de escala de coma de Glasgow, ¿cuánto es? 2, doctor. No, 3, perdón, perdón, 3 es 3, perdón, me confundí, doctor. 3, doctor, no puede ser menos de 2. El máximo es 15, doctor. 15. Entonces, entre esos límites nos dividimos y nos separamos en 3 grupos, que son TEC leve, Angélica. El TEC leve, doctor, va de 13 a 15. TEC grave, Rocío. Rafael. Disculpe, creí que había activado mi micrófono, no se había activado. Ya. Rocío, TEC grave. Menor a 8 hasta 3, doctor. Rafael, TEC moderado. De 9 a 12, doctor. Henry, TEC grave, 8 o menos, sinónimo de qué es? Desde inconsciencia del paciente o coma, doctor. Silvia Fernández. Intubación, doctor. De intubación. Ventilación. Se va a morir el paciente si no tienes eso en tu cabeza, amigo. Vía aérea. Entonces, cuando te digan, mi paciente está con TEC 7, ¿ya lo has intubado? Es la primera pregunta. No, a la vaina, se va a morir tu paciente, entonces mejor no me llames, no me comprometas, ¿no? Entonces, TEC grave, igual, intubación, oro, nasotraqueal, por donde quieras, pero hay que asegurar, hay que dar una vía aérea definitiva, ¿de acuerdo? Entonces, de cómo surge esta clasificación en Glasgow, de los múltiples estudios, se hacen varios intentos de dividir, de acortar el espacio, por ejemplo, y decir, el porcentaje de pacientes complicados en TEC leve es del 2.5%. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Porque en los TEC moderados y severos la conducta ya está definida, ¿no?
Entonces hace un estudio el comité de trauma, esto en Inglaterra, y dicen, si nosotros buscamos todos los pacientes con TEC leve, y dice la literatura que el 2.5% de los pacientes se complican. O sea, ¿qué ocurre? Que de cada 100 pacientes, 2,5 van a hacer una complicación, no nos vamos a dar cuenta y el paciente se puede morir. ¿Y esa complicación cuál es? Es un hematoma epidural en expansión, un hematoma subdural no detectado, y por lo tanto, dice, revisaremos con la escala de coma de Glasgow, dice, revisaremos los TEC leves, y empiezan a revisar y ven que los que se complican están en 13, ¿no? Dicen, bueno, entonces sacaremos los 13 los llevamos a TEC moderado y nos quedamos con 14, 15. Esta variación dura como 2 años y es fantástico. ¿Por qué? Porque la mayor parte, o sea, el porcentaje de complicaciones de 2,5 baja a 0.5, porque la clasificación ahora es de TEC leve de 14 a 15. El grave problema es que la evaluación clínica pierde valor y todo esto ya se basa en un valor tomográfico y no siempre van a encontrar tomografía en todo lado. Entonces, por ese motivo, a pesar de que un TEC leve con 14-15 tiene un menor riesgo de complicación, se vuelve a la clasificación actual de 13 a 15 y tienen que pensar que existe ese porcentaje de complicación, que de 2 pacientes de cada 100 tequeados leves pueden complicarse. Y la clínica es lo que manda, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes se pueden complicar? Silvia Fernández. No recuerdo bien, doctor. La anamnesis es fundamental, Fernando. Sí. Se pueden complicar pacientes con pérdida de la conciencia que ha sido prolongada. Muy bien. Primero, ya tienes TEC leve con pérdida de conciencia, tú tienes que decir, este paciente lo voy a internar. Segundo. Si ha habido cefalea intensa, doctor. Cefalea intensa. 2. Listo, ¿verdad? 3. Si el paciente vomita explosivamente. Vómitos explosivos. 3. 4. No sé, doctor. Amnesia. Amnesia retrógrada. Entonces, cuando tú tienes un paciente que llega a emergencia con un tremendo chinchón y un golpe en la cabeza, y en este momento está con un Glasgow 15, ¿verdad? ¿Qué dice la conducta normalmente en TEC leve? ¿Le pides tomografía? No es conservadora, doctor. No. Se va a su casa. Se va a ir, lo observamos y se va a su casa, ¿verdad? Entonces, ahí, Rafa, va a estar el 2% de los pacientes que se complican, ¿ya? Porque ese paciente va a llegar, se va de la clínica y se acuerdan que es habla, despierta y se muere, Angélica. ¿Sinónimo de qué es? Perdón, doctor, ¿puede volver a repetir? ¿Qué significa habla, despierta y se muere? ¿Sinónimo de qué es? ¿En qué voy a pensar cuando ocurre eso? Habla, despierta y se muere. Fernando. Un hematoma epidural, tal vez. Hematoma epidural. Entonces, con un novato, como el Rafa, va el paciente, oye, ¿qué pasó? Me he caído en moto y me golpeó fuerte mi cabeza, pero ahora estoy bien, doctorcito, y tengo que ir a trabajar. Ya está bien el Rafael confiado, ¿verdad? Pero ahí tienes que preguntarle, oye, ñato, ¿y no te está doliendo tu cabeza? Sí, doctor, grave, mi cabeza me está doliendo. Ah, ya, ¿y no tienes ganas de vomitar? Sí, pero yo pensé que era porque había comido recién. ¿No? ¿Has vomitado? Sí, grave vomitado, uno solo, vómito explosivo. ¿Y te acuerdas de del golpe? Nada, doctor, no me acuerdo, me han dicho que me he caído en la moto. Entonces, 3 cosas, ñato, adentro. A ese le vamos a hacer tomografía y a ese lo vamos a internar. El resto, el 98%, se van a ir a su casa con indicaciones. No tele, ambiente suave de luz, no bebidas alcohólicas, no cigarro, y tiene que haber una persona siempre al lado de él que observe por lo menos las primeras 24 horas
y que la distancia de su casa al hospital no sea más allá de 10 minutos, porque si tiene que irse hasta Colombia, de Colombia aquí ya no va a llegar muerto, ¿verdad? Entonces, esos requisitos hay que cumplir. Porque en el TEC moderado y TEC grave ya no hay nada más que llamar al neurocirujano, porque en el TEC grave, en el TEC moderado y grave, todos se internan. ¿Sí? Sí. ¿Todos se hace tomografía? Sí. ¿Todos se hacen interconsulta con un neurocirujano? Sí, también. Sí. También. Sí. ¿La mayoría está en terapia intensiva? Sí. 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 Entonces, el TEC moderado, ya no hay, acá lo importante es la clínica y lo que diferencia del neurocirujano clínico bueno del neurocirujano flojón que no le gusta examinar, ¿verdad? Porque a todo le hay TEC sinónimo de TAC, ¿verdad? Entonces, ¿para qué en Glasgow tanto se han sacrificado los neurocirujanos en el mundo entero para dividir en el TEC en leve, moderado y severo? Si a todo TEC, cocacho en la cabeza, TAC. Entonces, hay neurocirujanos. Cuando ocurre eso, yo lo primero que pienso es que el neurocirujano tiene un centro tomográfico y tiene su negocio ahí, ¿verdad? Entonces, a todos les manda ahí al talatomografía porque es su negocio. Por lo tanto, TEC igual TAC para él, porque es ingreso económico. Y eso en medicina no debe existir. Entonces, en TEC moderado, todos se internan, todos neurocirujano, todos tomografía, y el neurocirujano decidirá si se opera o no de acuerdo a lo que encuentre. TEC grave, todos se internan, todos terapia intensiva, todos tomografía, todos neurocirujano, y el 90% ya están operados. Eso es lo que nosotros tenemos que saber, y tenemos que saber, por ejemplo, cuáles son los mecanismos de lesión y qué localización es la que sufre habitualmente, ¿verdad? Y cómo se manifiesta. Y ahí es donde tenemos que hablar de las meninges, su relación de las meninges con la parte externa, la dura madre con el cráneo, tiene puntos de fijación donde está firmemente adherido, ¿verdad? En la parte anterior, en la parte posterior, en la parte media. Entonces, cuando aparece una bola de agua, de sangre en ese sitio, por encima de la dura madre, hace una especie de hamaca, porque está fijo adelante, está fijo atrás y fijo aquí al medio. Aparece la bola en la región frontotemporal por la ruptura de la arteria meningia media. Entonces, hace una especie de hamaca, la dura madre, y ahí se acumula el hematoma epidural, que va a tener, ¿qué forma, Silvia Fernández? Ovalada, doctor, como una bolsa de presión. Silvia Arias, biconvexa. Lenticular, ahí está, pues mi mano. Lenticular, a diferencia del hematoma subdural, Lothar, que tiene forma de... Bueno, ese va a ser más que todo en los lados, doctor. No sé qué forma tendrá. Extenso, en extensión, laminar, extenso. O sea, es en relación a toda la extensión de la circunvolución. Y es clara la diferencia uno con otro. Y los hematomas intracerebrales, que estos dos se operan, y hay que operarlos de emergencia porque son los que matan. Y las zonas de contusión son las zonas de hemorragia intraparenquimatosa, intracerebral, ¿verdad? Que esos no hay que operar porque te vas a sacar neuronas más y lo vas a dejar. Ya no va a poder estudiar medicina después de los accidentes ese chico, ¿verdad? Porque además de coágulos de sangre vas a sacar cerebro y chao, lo dejaste vacío. Algunos parece que tuvieran así su cerebro. Entonces, los hematomas habitualmente intraparenquimatosos se espera, inicialmente son difusos, luego hacen confluencias y se van reabsorbiendo y hay que darle su tiempo de evolución. Bien, nos hemos dado un paseo, hubiera sido interesante en lo que es de la anatomía, pero vamos ahora a ver algunos videos con el material de apoyo. Vamos. 1, 2, 3. No sé quién es este ñato, pero... Hoy vamos a aprender a diferenciar entre un hematoma epidural y un hematoma subdural. Para entrar en materia, lo primero que tenemos que saber es que el encéfalo
está rodeado por unas estructuras que le brindan una protección. Entre esas estructuras tenemos las meninges. ¿Cuáles son las meninges? Las meninges son tres. Una muy externa, que es la dura madre, una media, que es la aracnoide, que está marcada en el dibujo de verde, y una capa más interna que está adherida al cerebro, que es la pía madre. Todas estas tres estructuras tienen en su parte más externa una estructura llamada bóveda craneana o cráneo, que es una estructura rígida que permite y le brinda mecanismos de defensa a la masa encefálica. Estoy pasando clases. Pero